tardes y bienvenidos a Todos Geopolítica. A esta hora, por cierto, que algunos de ustedes están cargando contra una noticia en la que hemos comentado el ataque a un mercado en la región de Donetsk, en una ciudad controlada por Ucrania. Apuntan, ¿cómo va a ser eso si Donetsk lo controla Rusia? Bueno, prácticamente en su totalidad, pero no en su totalidad. La región es verdad que tiene todavía parte de ambos bandos y en medio de eso, bueno, pues ha habido un ataque que Ucrania, le atribuye a Rusia. Más allá de que luego haya que investigarlo todo, como ocurriera en su momento con el asunto de la pizzería. Si me permiten, y saltando este asunto, hoy la actualidad pasa por la guerra que viene, el punto próximo de la tecnología. Estados Unidos va a fabricar su propia flota de inteligencia artificial mediante drones y aparatos autómatas, o autónomos, si lo prefieren, mejor que autómata, y con lo que quiere hacer con esto es compensar lo que considera que ya está ocurriendo en China. La subsecretaria de Estado de Defensa de Estados Unidos, Kathleen Hicks, ha dicho esta mañana que se van a gastar en esto cientos de miles de millones, porque la idea no es entrar en guerra, ni buscar una guerra, ni querer una guerra, ha dicho. Pero tampoco podemos quedarnos quietos porque China ya se está moviendo y evidentemente está dando pasos importantes. Hablábamos de los 7 nanómetros famosos del microchip creado por Huawei para un aparato comercial. Claro, la sensación desde Estados Unidos es que en realidad China ha ido mucho más allá en el punto militar, pero todavía no está contando este asunto. Y está Estados Unidos, bueno, pues con cierto recelo también, intentando incentivar este tipo de programas. Ya tiene algunos, no es que se les esté ocurriendo esta tarde, de hecho tienen una suerte de operativa de asalto llamada Task Force 59, o Fuerza de Asalto 59, o tarea de fuerzas de... Sí, Task Force 59, en la que ya tienen esos drones y ya tienen aparatos UAV incluso autónomos, sin que requieran de la vigilancia de un técnico por detrás. Se han probado en Irán y en Oriente Medio durante muchos años y tienen incluso autonomía de 6 meses algunos de esos drones, como para estar circulando, captando imágenes, recibiendo información y enviándola, sin la necesidad, insisto, de un operario detrás, sin necesidad de un técnico, sin necesidad de un repostaje ni de un intercambio de piezas por parte del estamento militar. En esto está, entre otras muchas cuestiones, Estados Unidos, insisto que está dando, por cierto, una rueda de prensa a estas horas, precisamente sobre los servicios de defensa en el Senado estadounidense. Vamos a trasladarnos hasta allí, vamos a tratar de ver si ha empezado, si sale por allí, si aparece Kathleen Hicks, si da más detalles de cuántos son los miles de millones que se van a gastar. De momento, el señor Menéndez en sus pantallas desde el Senado norteamericano, insisto, dirigiendo esa sesión. Vamos a trasladarnos hasta allí, escuchamos un momento esa sesión informativa, en teoría, desde el estamento defensivo de los Estados Unidos. AUKUS should be about modernizing our historic alliances with two of our closest partners who have fought alongside the United States in defense of democracy and freedom. With that, let me turn to the ranking member for his opening statement. Well, thank you very much, Mr. Chairman, and certainly I want to associate myself with the remarks you've made. Both of us recognize how important AUKUS is, and we're anxious to see it move forward, and certainly there have been some disappointments so far, but that doesn't mean we can't do better in the future, and I think that's the purpose of this hearing, is try to get this thing on track and move it more quickly and more efficiently. As the United States enters into a period of strategic rivalry with China that includes military competition on a scale we haven't seen in generations, China has undertaken a nuclear breakout and fields the world's largest navy and a fully modernized Air Force. To meet this challenge, we must move quickly to expand the resilience and capacity of our defense industrial base. U.S. allies should be full partners in this effort, and the AUKUS partnership is an important first step. The defense trade partnership between Australia, the UK, and the U.S. is meant to bolster collaboration on joint advanced military capabilities. In particular, our goals include increased technology sharing, co-production and co-development, and expedited export licensing processes. Pillar 1 focuses on Australia's acquisition of conventionally armed nuclear-powered submarines. While this is bold and essential, it is also highly contingent upon supply and unlikely to produce increased submarine capability in the Indo-Pacific for a decade.
Importantly, many of the capabilities needed to fully implement Pillar 1, including cruise missiles, the boat's combat system, or advanced computing capabilities, will heavily be dependent on Pillar 2. If executed as intended, Pillar 2 offers the potential to produce meaningful results. Bueno, Risch, que desde como miembro de este comité del Senado, explicando cuáles son las cuestiones de las que se va a analizar en esta sesión, entre ellos, ojo, la dependencia y las relaciones en el Indo-Pacífico, algo que ha saltado también por los aires en estos últimos días y que llama la atención mucho, en particular por los movimientos que está habiendo no solo entre China y Estados Unidos, sino entre países. Hablamos de Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, Rusia, etcétera, una serie de maniobras en determinados mares y aguas, bueno, pues que están en conflicto y que nuevamente elevan la tensión. José María Viñals, pasando al análisis, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. Muy buenas, ¿cómo está? Bien le veo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Está también ahí a su derecha en las pantallas el profesor del Máster de Relaciones Internacionales de IEB, Diego Pitarch. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, a los dos, y yendo con esto, quiero ir con el asunto de Estados Unidos y esta flota de inteligencia artificial, los cientos de miles, etcétera, etcétera. Recuerda un poco cuando uno se sumerge en esta guerra y da el siguiente salto tecnológico, recuerda un poco a esto de los proyectos Manhattan, ¿no? Y etcétera, pero ahora volcados en inteligencia artificial. Pero les quería preguntar también una valoración sobre este ataque en Donetsk, en esa región de Donetsk, parcialmente controlada también por Ucrania, denunciada desde el gobierno de Zelensky, denunciada también por el ya nuevo ministro de Defensa. ¿Qué os parecen todos estos movimientos? Perdona, José, yo es que te he oído un poquito mal, perdona, es que no te he oído muy bien. José María, no sé si José María también me escuchaba mal. Sí, si puedes repetir la Sí, pregunta, por favor. Digo, luego nos vamos con Estados Unidos, pero con el tema de Rusia-Ucrania hay dos asuntos que llaman la atención. Uno, ya está el nuevo ministro de Defensa en Ucrania, que dice que el objetivo es la victoria sin matices. Y dos, sí, este ataque famoso ya en Donetsk, denunciado por Zelensky en las redes sociales, en la parte que controla todavía Ucrania del Donetsk, en la que al parecer han fallecido 16 personas. ¿Cómo evaluáis estos asuntos? ¿Creéis que puede haber también falsa bandera? ¿Cómo estáis viendo este tipo de situaciones en el día de hoy? Bueno, si me permites, Pepe, voy comentando. José, te digo, ahora te he oído un poquito mejor, gracias. Vamos a ver, hablamos de lo de siempre. Es verdad que en esta última semana el cambio del ministro de Defensa por parte de Ucrania, después de 3 años, después de tanto tiempo al frente de esta guerra, pues da pues como un revulsivo, es una nueva perspectiva, por así decirlo, y efectivamente están diciendo pues lo que llevan diciendo desde casi el principio del conflicto, ¿no? O sea, hasta el final y lo que tenemos que ganar y todo esto. Y efectivamente, Zelensky pues sigue en la suya en comunicar todo lo que se hace, todas las victorias, aunque sean pequeñitas o no victorias, porque todo depende mucho del prisma con el que se mire, ¿no? En este sentido, para mí sí que es verdad que son pequeños avances, pero no conocemos realmente la magnitud de los contraataques. Ahí la parte rusa es la que tiene más opacidad y no tenemos ese dato real de cuánto es verdad que han avanzado o han dejado de avanzar. Esto es como pues lo que venimos hablando ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Si comunicas algo que es pequeñito parece que es muy grande, pero es algo muy grande que tú no comunicas, nadie se va a enterar. Entonces, en ese sentido reconozco que todo lo que son los medios bien controlados por Zelensky, todo hay que decirlo, pues es lo que está dando ese revulsivo. Yo realmente no lo sé hasta qué punto estos avances son reales. Sí, nos lo dicen, nos lo comunican, pero creo que todavía hay mucho más por el otro lado que nos está comunicando. Por otro lado me refiero en el bando ruso que nos está comunicando. Es un poco lo que se comunica todo lo que afecta a nivel civil. Es verdad, ha habido un montón de muertos, aunque sea uno ya es muchísimo, ¿de acuerdo? Ya estamos, como dices, José, estamos ya en 16.
Y desde luego la visión de Zelensky en este caso es comunicar, vamos avanzando, es un poco arengar las tropas, ¿no? José María, al respecto de todo esto, y ahora ya saltamos a Estados Unidos. Sí, bueno, yo creo que el conflicto sigue, como bien apunta el profesor Pitarch, apunta a que seguimos con un conflicto que está geolocalizado, donde más allá de lo que son los movimientos efectivos y reales que se producen sobre el terreno, pues está la propaganda por ambos lados y los titulares, ¿no? Y bueno, y esto pues va a seguir así un tiempo hasta que al final pues o bien una de las partes se imponga o bien pues haya un alto el fuego y se avance en algún tipo de acuerdo de paz o de armisticio, ¿no? Lo venimos viendo como el mismo incidente, pues se acusan ambas partes del mismo hecho, ponen su aparato de comunicación a jugar y bueno, a nosotros pues nos llega más la parte ucraniana por motivos obvios, pero como apuntaba bien Diego, nos faltan elementos de juicio para poder valorar si tenemos todos los ingredientes para examinar lo que está pasando. Lo que sí podemos decir es que bueno, pues no ha habido grandes cambios, que primavera-verano no ha cambiado las líneas defensivas rusas, que parece que están bien hilvanadas, que están bien implantadas. Se habla hasta de cinco líneas defensivas sucesivas que sería difícil de romper por parte de los ucranianos, y yo creo que había muchas expectativas, tomando un poco como referente los avances de la primavera-verano del año pasado, y que este año con más recursos, con más medios, con más apoyo, pues han sido menores los avances. Y por otro lado, pues Moscú pues sigue con su con su interpretación y sigue con su también pues manteniendo el territorio pues que los territorios en los que avanzó el año pasado y parece que lo está haciendo con cierto éxito. ¿Hasta cuándo? Las grandes preguntas son ¿hasta cuándo va a durar esta situación? Y si las partes están ahora mismo preparadas para lo que es su opinión pública interna, poder digerir pues un posible alto el fuego, un posible proceso de paz, sacrificando a ambas partes, porque en una negociación ambas partes no saldrán contentas, sino más bien las dos partes saldrán descontentas, porque si no, no se trata de una negociación, ¿no? Y bueno, y aprovechar el momentum que pueda haber, ¿no? en ese momento concreto, pues de posibles avances o de nuevas estrategias o de posibles fluctuaciones o de eventos macroeconómicos o de apoyos que puedan ocurrir, ¿no? Pero de la visita de Blinken a Ucrania parece deducirse que el apoyo norteamericano sigue siendo férreo y sigue siendo un apoyo serio, ¿no? Bueno, justo de este asunto os quería hablar, ya traslado la pregunta, ahora después hablaremos de los drones americanos, pero ya que estás hablando de Antony Blinken y de esa visita a Kiev, dice Blinken que el apoyo será hasta el final y dure lo que tenga que durar la contraofensiva. Dice Rusia que es un apoyo sin mucho sentido, porque como comentas, dice no se ha movido nada, nada está cambiando y es en realidad prolongar algo que no se sabe muy bien dónde va, en realidad porque no está avanzando Ucrania. En esa línea se mueven los dos, uno con el apoyo constante, otro con él no sirve para nada. En esa misma situación lo veis vosotros, y hasta qué punto en realidad, os lo pregunto, Antony Blinken dice la verdad, es decir, ¿Estados Unidos está dispuesto de verdad a seguir y seguir y seguir y seguir? La verdad es que para mí es un globo que se está desinflando un poco, ¿no? O sea, si nos remontamos al inicio del conflicto, Estados Unidos estaba pues como hinchado, ¿no? Tenía el pecho hinchado, decía, oye, pues aquí estamos nosotros, os ayudamos en todo lo que queráis, estamos aquí para apoyaros, cada vez que se haga una ayuda, bien sea económica o armamentística o de lo que víveres, ¿no? Siempre estaban como anunciándolo mucho a bombo y platillo, ¿no? Y sí,
creo que es la tercera vez que va Blinken a Kiev, creo, tercera o cuarta vez debe ser ya. Y la verdad es que, bueno, sí, te sigo apoyando, pero te sigo apoyando básicamente porque realmente el conflicto es entre, no nos engañemos, se mantiene entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Y Ucrania está aquí en medio de todo este jaleo. Pero al final el apoyo que le está dando Estados Unidos, en este caso Ucrania, para mí, y por cómo se van dando los acontecimientos y por cómo se está comunicando, lo veo más desinflado, ¿no? En el sentido de sí, lo que decía antes, ¿no? Te lo doy todo y ahora sí, voy contigo hasta el final, pero ya te lo digo un poco con la boca más pequeña, si me permitéis las palabras, ¿no? José María, no sé si alguna reflexión sobre este asunto de Blinken, sobre si les queda, no les queda, y sobre todo sobre el desgaste que supone, porque de momento alguien apuntaba, si hay un desgaste en bajas muy grande, Vladimir Putin, bueno, podría tener algún problema interno, pero desde luego donde ya se está produciendo, no sé si lo ve igual, es en Estados Unidos ese desgaste, con en realidad muchos congresistas estadounidenses preguntándose si tiene sentido este envío de dinero una y otra vez, y este envío de armas una y otra vez, sin buscar una solución alternativa. Bueno, son posiciones, ¿no? Y yo creo que en Estados Unidos, al final, sobre todo ahora que entramos, ¿no? El próximo año va a ser un año de alto voltaje electoral en Estados Unidos. Bueno, a los taxpayers, ¿no? Los contribuyentes norteamericanos tienen preguntas a hacer, ¿no? Y claramente el que se postula como candidato presidencial por parte del Partido Republicano tiene una visión bastante clara de cómo deberían ser las cosas y bueno, opta claramente por la paz, aunque eso implique que Ucrania ceda, ¿no? en muchos aspectos. Entonces, bueno, Zelensky sabe que con el Partido Demócrata tiene más cartas a su favor que con el Partido Republicano, sobre todo si hay un cambio en la Casa Blanca. Punto número uno. Y punto número dos, pues hay que ver la efectividad y la eficiencia de lo que se está haciendo. En clave geopolítica, pues cuáles son los réditos de Estados Unidos de seguir con esta actitud y con este apoyo a Ucrania. Y por otro lado también, pues si el dinero pues está bien invertido. Por ahora parece que salen las cuentas desde el plano geopolítico, porque Estados Unidos, apoyando a Ucrania y que Ucrania pueda mantener el frente defensivo y el conflicto activo, pues le lleva también a una serie de ventajas geoeconómicas y una pendulación de Europa hacia postulados americanos que no se veían desde hacía décadas. Por tanto, pues habrá que valorar y poner encima de la mesa los pros y los contras y a quién afecta, a quién beneficia directa e indirectamente desde el plano económico. Desde el punto de vista de principios está claro, ¿no? que Estados Unidos, y hay una mayoría fuerte, ¿no? en el Congreso por ahora que apoya la causa ucraniana y que apoya la lucha, ¿no? de Ucrania contra Rusia. Y bueno, y entonces esas son un poco las preguntas. Blinken ha ido ahora y parecería que va a anunciar 1.000 millones más de ayuda, y luego pues las ayudas de las que no somos conscientes y que no se publican y que no son públicas, ¿no? Pues bueno, que también están pasando. Y bueno, aquí en la política norteamericana, pues wait and see, vamos a ver qué pasa en la siguiente elección a presidente, vamos a ver qué pasa también esa renovación del Congreso y vamos a ver qué pasará en esa renovación del tercio del Senado, ¿no? Pero bueno, Vladimir Zelensky sabe que haga lo que haga, su momentum es con esta administración y luego se la juega que hay una administración distinta y por lo tanto que hay un apoyo distinto también a su causa, en lo económico y en el apoyo político internacional. Bueno, saltando de aquí, ya que estamos con Estados Unidos, José María, Diego, hablan de gasto de cientos de miles de millones en un ejército dominado por la inteligencia artificial a través de drones, organismos autónomos, etcétera, etcétera. Se habla de UAVs ya no sin tripulación, que no lo llevan, sino sin vigilancia técnica ni operario ni necesidad de ello. Al otro lado, se está hablando de implementar una serie de gastos en una tecnología que
uno puede imaginar, por lo que supone que en realidad ya existe, cuando uno lo puede volver tangible, parece como que ya existiera, pero que Estados Unidos da la sensación, por las declaraciones de Hicks en el día de hoy, tiene un cierto temor, no sé si porque está pidiendo dinero y necesita que se lo den al Congreso, o porque realmente existe este temor de que China ya ya haya dado ese salto tecnológico en cuanto a las flotas, llamémoslo así, de inteligencia artificial. ¿Creéis que allí está el próximo punto, sin soldados, sin movimientos? Y ya no hablo de misiles, hablamos de una operativa toda hecha a través de robots, si se me permite la expresión. Desde luego, desde que la administración Trump ya digamos que vetó en cierta medida los drones chinos, sí, ahí ya tenía bastante información de qué es lo que podían llegar a hacer estos señores. Claro, hay una diferencia muy importante. Tenemos Estados Unidos, que todo lo anuncia a bombo y platillo, creó un pseudo ejército de drones que creo que le llamaba el manada de lobos, si mal no recuerdo, ¿sí? que al final es eso, drones con cierta autonomía, con inteligencia artificial para poder, pues, poder atacar determinados objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esto es como cuando Rusia y China también ya tenían avanzado el misil ultrasónico y Estados Unidos no lo tenía y luego lo estuvo buscando. Entonces, para mí, actualmente, en materia de defensa están un paso o dos por detrás de China. Y China no lo cuenta, obviamente. Al final forma parte de sus vamos a llamarles secretos o dentro de su estrategia, ¿no? La no proliferación, ¿no? La comunicación de este tipo de ejércitos. Por ahí, desde luego, va a ir gran parte del futuro militar. O sea, no nos cabe duda. Al final, el ser humano tiene las limitaciones y aquí estamos hablando de no eliminar seres humanos, no poner vidas en juego, propias, obviamente, y estamos hablando de una tecnología que, francamente, China ya lleva bastantes años desarrollándola y que nosotros en términos generales, Occidente, estamos un poquito por detrás. ¿Es miedo? Bueno, yo creo que en cierta medida, no digo que haya que tenerlo, pero sí que asusta y es una forma también de, efectivamente, poder decir, oye, dadme más dinero porque es la única manera de poder combatir este tipo de iniciativas que está llevando ahora mismo nuestro principal competidor, que es China, obviamente. José María, al respecto. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Pitarch. Ahí puntualizar que China ha sorpasado, ¿no?, en muchos de estos temas ya hace tiempo a Estados Unidos y de ahí pues han venido también restricciones comerciales y militares, ¿no? No solo que afectan en Estados Unidos, sino que también desde el punto de vista de lo que son la diplomacia económica, pues Estados Unidos se ha esforzado porque sus aliados sigan un poco los pasos de Estados Unidos con respecto al desarrollo y la dependencia de determinada tecnología que viene de China. Sin duda cabe, ¿no?, que los expertos militares, pues obviamente, ya lo estamos viendo con los drones y lo vemos también con determinadas fronteras del mundo que están completamente guarnecidas por robots, ¿no?, que son controlados de forma remota. Entonces, ahí China tiene una ventaja y la está explotando, ¿no? Y está en su derecho de hacerlo. Y de ahí vienen, pues, gran parte de las rivalidades vienen de ese sorpaso tecnológico que se materializan pues en restricciones económicas o restricciones a la exportación, o que se materializan también en políticas internacionales de policies donde Estados Unidos intenta convencer a sus aliados de seguir sus pasos y restringir también estos productos, o al menos no dejarles entrar en sus territorios o no ser dependientes. Pero hasta ahí lleva ya al menos una década la administración Trump. Lo anunció claramente, lo dijo sin tapujos, lo reconoció y trabajó en ese sentido a todos los niveles, desde la Organización Mundial del Comercio, pasando por aquellas tensiones comerciales, ¿no?, y aranceles que vimos en su día y restricciones a grandes compañías chinas, incluso al TikTok, ¿no?, que operan en Estados Unidos. Entonces, bueno,
no es algo nuevo y es simplemente constatar algo que se sabe y que preocupa a las cancillerías, ¿no? Bueno, en eso están, efectivamente. Y no habría sanciones, lógicamente, como comenta José María, si no hubiera un peligro real, ¿no? Si no sintieses que efectivamente supone un problema, como no las había habido hasta ahora. Por cierto, ya que estamos hablando de China, no se vincula China al G20 más allá de Li Qiang, el primer ministro chino, que sí que acudirá a esa cumbre en India en el G20, desde donde se ha pronunciado hoy es desde la ASEAN, haciéndolo además, bueno, con una cierta carga. Dice que hay que intentar, justo en esta línea de lo que está comentando José María, abstenerse de realizar sanciones al comercio internacional, que una cosa son sanciones por motivos bélicos, etcétera, pero que sancionar al comercio por el mero hecho de ser comercio global, bueno, que en teoría atenta contra los principios de la propia Organización Mundial del Comercio, han dejado caer desde China. ¿Cómo veis vosotros esas declaraciones y en general lo que está ocurriendo en la cumbre de la ASEAN? Pepe, vamos, o yo si quieres arranco, me da igual. Vamos a ver, es querer ponerle un poquito. A ver, aquí hay dos tendencias. Una está claro, que es que desde la ronda de Uruguay y todo esto, el comercio efectivamente sí que tenía una apertura tremenda, ¿no? Pero es curioso cómo, y lo hemos comentado en una otra ocasión, la globalización está como, no digo retrocediendo, pero sí que es verdad que se están poniendo muchas barreras al comercio, y se están poniendo muchas barreras con un carácter, no digo proteccionista, pero sí, sí, proteccionista directamente, porque es verdad que cada uno quiere barrer un poquito más para su casa, ¿no? Tal y como se está desarrollando ahora mismo y tal y como se está planteando todo el tema de ASEAN, a mí me da que no es un tema, hablando solamente de la parte global, para mí es un poquito yo quiero controlarlo un poquito más, y los países pertenecientes a la ASEAN queremos controlarlo todo un poquito más, porque parece que nos han estado controlando un poquito más desde fuera, más desde la OMC, más desde, en este sentido, a efectos comerciales, a efectos de aperturas, a efectos de libertad comercial, nos han estado controlando un poquito más, y queremos tener un poquito nosotros también el control, que al final, pues, somos quienes somos, ¿no? O sea, han pegado como yo digo muchas veces, un golpe encima de la mesa y han dicho, vamos a poner un poquito los puntos sobre las sillas. Entonces, esto al final rige pues una tendencia, no sé si, para mí no es excesivamente buena, pero bueno, que es la localización comercial, cada vez mayores restricciones y a ver quién tiene más fuerza y quién tiene más poder. Esto lo vamos a ver con commodities, lo vamos a ver con productos, lo vamos a ver con un montón de cosas que van a afectar sobre todo a países, pues sobre todo los europeos, en este sentido, que somos los que más, en cierta medida, dependemos de las importaciones de muchos productos de países de la ASEAN. De hecho, ya que le trasladamos también la reflexión a José María, dentro de las restricciones de productos de las que habla, tenemos el actual problema del grano vía Ucrania y esas salidas. Digo, lo tenemos sobre todo en Europa, porque África sigue llegando vía Rusia. Y tenemos el problema del arroz, con el que podría haber también problemas de cara al invierno. José María, ¿son problemas reales? ¿Vamos a hablar de crisis alimentaria no en términos populistas, sino de verdad va a haber un problema? Sí, va a haber un problema previsible, ¿no?, en lo que es el encarecimiento de los precios. Por un lado, sí que es verdad que el trigo que sale de Ucrania sí que era una parte importante de los programas de alimentación de la ONU en lo que a grano, maíz se refiere. Y por otro lado, parece que las variaciones meteorológicas provocadas como consecuencia del Niño, pues están haciendo también que las cosechas no vayan a ser todo lo productivas que se esperaba, ¿no? Y de ahí que la India, que considera el arroz como uno de los productos fundamentales, ¿no?, en la dieta india y un alimento completamente estratégico, ha decidido cancelar todo lo que es la importación de arroz. Luego, eso son restricciones a la exportación, no son sanciones, pero son restricciones a la exportación. La ASEAN, recordemos que es un club de países en Asia que dan al Pacífico, que son países que, por un lado, se benefician de una situación geográfica
donde sobre todo China pues tiene que canalizar sus exportaciones por esas aguas, y donde China tiene una amplísima red, ¿no?, de distribución y una exposición enorme. Entonces, todo lo que sea imponer sanciones o restricciones por parte de gobiernos occidentales, de los que también tienen dependencia económica o son también clientes, les lleva a una situación muy complicada porque tienen que decidir, ¿no? Tienen que decidir si se alinean con las potencias occidentales o si se alinean con su primer socio comercial, que es China. Y es una decisión que nadie quiere tomar. Y es una decisión que muchos países están intentando evitar tomar, y que van a seguir evitando todo lo que sea posible. Y las sanciones lo que hacen es ponerte en esta situación tan complicada, ¿no? Entonces la ASEAN, por principio, tiene que estar en contra de las sanciones, primero porque esos países no imponen sanciones y tradicionalmente no han tenido este tipo de sanciones, y si las imponen probablemente el efecto boomerang sea mucho mayor que la sanción en sí a terceros países. Luego no están en esa liga. Punto número 2, son claros perjudicados de cualquier barrera o restricción que haya al comercio internacional, ya sea porque son lugares de paso, véase Singapur, ya sea porque son proveedores de servicios, ya sea porque son hubs donde se combinan o donde convergen dos partes del mundo, pues que poco a poco se van tensionando más. Luego, claramente la ASEAN debe, por su propia composición y su propia naturaleza, estar en contra de cualquier restricción. No obstante, Sí, pero por motivos de política nacional y por temas de seguridad nacional, la India soberanamente ha decidido no exportar su arroz. Y esto, pues en sí, es otra barrera. No se llaman sanciones, pero es una barrera al comercio, y el precio del arroz puede subir entre un 10 y un 15%. Tenemos en cuenta también que los precios de los carburantes han subido y se prevé un aumento. Se prevé también recesión en muchas de las economías principales. Se prevé la subida del arroz por temas no relacionados con conflictos, sino meteorológicas. Pues bueno, estamos en una situación más compleja. No sé hasta qué puede ser catastrófica, pero más compleja desde luego. Hombre, con todo eso, como venga ese famoso invierno duro esta vez de verdad, vamos a ver también cómo andan. Por más que las reservas estén casi al 100% de energía en el viejo continente, vamos a ver cómo andamos, porque las reservas no cubren el 100% de la energía necesaria. Las reservas son reservas. Voy a hacer una brevísima pausa, si me permiten, José María, Diego, porque lo manda el guión y así están estructurados aquí los cánones, si me permiten. Y volvemos enseguida. Tengo más asuntos por los que preguntarles, en particular por esa cumbre del G20, y quisiera preguntar también cuál creen que va a ser la respuesta de Estados Unidos, que en la tarde-noche de ayer habló de que Corea del Norte pagaría muy caro esto de ayudar a Rusia y de estarle enviando armamento. No sé cuál es el pago y cómo lo ven ustedes, qué es lo que va a ocurrir allí. 2 minutitos que frenamos y regresamos aquí con toda esa actualidad y con el análisis de la mano de Diego Pitarch y de José María Viñals. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001.
Ya estamos de vuelta en Todos Geopolítica. Les decía, vamos a mirar a Corea del Norte, vamos a mirar a lo que está haciendo con Rusia y vamos a mirar sobre todo a ese lo va a pagar que dijo ayer Jake Sullivan desde Estados Unidos. El bueno de Sullivan, que ha decidido que hoy, por cierto, no respondía a preguntas de la prensa, por si acaso pasaba algo como lo de ayer. Pero antes, si me permiten, hablábamos de China y quisiera cerrar ese episodio. José María Viñals y Diego Pitarch desde el IEB al otro lado de la pantalla, ahí les tienen. Y quisiera cerrar el episodio con un mensaje que acaba de lanzar Antonio Tajani, el ministro de Exteriores italiano, que ya saben que está en Pekín de visita estos días, que ayer se reunió con su homólogo, con Wang Yi, y que ha dicho hoy que quizás sería interesante explorar, de hecho ha dicho que sería más interesante tener una nueva relación estratégica con China antes que meditar sobre cómo modificar ese acuerdo que actualmente está vigente, que rige actualmente, que es el de la franja y la ruta de la seda, este famoso que tienen ya para con Italia. Un acuerdo del que Italia se está saliendo poco a poco, merced a los deseos, en realidad, de un Estados Unidos y de un Reino Unido, que están empujando mucho a que Europa se trate de alejar por seguridad nacional de las tecnológicas y del apoyo en China. Y aunque uno se sale de aquí, dice Tajani, igual sería bueno reevaluar una nueva línea, una nueva alianza estratégica, es decir, sectorizar dónde sí y dónde no, y a partir de ahí rehacer nuestros propios tratados comerciales. ¿Tiene sentido lo que dice Tajani? Y es más, y os traslado la pregunta, aunque tenga sentido, ¿es Italia capaz de hacer eso, Diego, José María? Bueno, yo creo que aquí Italia realmente no lo dice a título particular en general. Yo creo que va un poco lanzándose en los brazos del resto de Europa. Al fin y al cabo, Europa es la que tiene todo este tipo de acuerdos y realmente yo estoy de acuerdo con él en el que habría que repensar, no repensárselo, sino ¿por qué no hacer borrón y cuenta nueva? Al fin y al cabo estamos hablando de acuerdos de que tienen ya bastantes décadas y que realmente estratégicamente sería muy interesante y muy necesario acercarnos a los países que también pues, están tomando posiciones pues, de primera línea, ¿no? Entonces, a mí no me parece para nada descabellado. Sí que es verdad que en cierta medida también este tipo de reflexiones se hacen en el momento casi de exaltación de la amistad, ¿no? De, oye, que te quiero mucho, China, y yo soy Italia y nos queremos una barbaridad. Pero luego sí que es verdad que en cierta medida no le falta razón. No le falta razón porque Europa sí que necesita hacerse un replanteamiento, no de con quién va, sino de con quién hace ese tipo de acuerdos, ese tipo de negocios, y lo que sea viejo, pues chico, pues lo arreglamos y lo volvemos a hacer. No, vamos, yo no veo ningún problema. No tenemos por qué estar continuamente con cosas que ya son obsoletas, teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo a nivel mundial y sobre todo la velocidad supersónica que estamos teniendo a efectos comerciales generales, ¿no? Entonces, un replanteamiento no me parece para nada descabellado. Pero sí que es verdad que a lo mejor ese momento de euforia pues se le podía ir un poquito el comentario, ¿no? José María, yo no sé, claro, dice, sería bueno, claro, yo ya sabía yo que Viñals me iba a ir también, que Pitarch me iba a ir también por ahí, por esa línea de, bueno, sería bueno, Italia, sí, pero más allá del deseo y de a dónde queremos que mire Europa o estas cosas que de pronto esboza Macron, como lo que ahora está esbozando Tajani, existe una realidad detrás, es decir, ¿es Europa capaz de decirle a Estados Unidos, oye, mira, voy a repensar de verdad mi relación con China y luego ya hablamos? O sea, ¿existe esa capacidad de maniobra? Bueno, hasta hace año y medio más o menos existía, donde Europa optaba por posiciones neutrales, ¿no? Por ejemplo, con todo el tema de las manifestaciones de Hong Kong, la Unión Europea no impuso ningún tipo de sanción. Estados Unidos y Reino Unido sí que han impuesto sanciones, ¿no? Por ese tema, ¿no? Cuando Estados Unidos entró en esa tensión comercial arancelaria con China, la Unión Europea se mantuvo neutral, ¿no? Sin embargo, la geopolítica en el último año y medio ha cambiado muchísimo y quizá la dependencia con respecto de Estados Unidos es mucho mayor. Que Europa quiere tener buenas relaciones con China es algo fundamental para Europa y ojalá pudiéramos tener magníficas relaciones con Estados Unidos y magníficas relaciones con China. Lo que pasa es que la dependencia de Estados Unidos y lo que la OTAN representa y todo lo que es el conflicto de Ucrania nos han hecho pendular hacia posiciones mucho más proatlantistas y mucho más alineadas
con los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Eso no quita que Europa está haciendo unos esfuerzos hercúleos para mantener esa buena sintonía y esas buenas relaciones dentro de este nuevo cuadro, tablero de ajedrez geopolítico donde nos hemos metido, ¿no? Entonces, bueno, esa es la cuestión. Italia, pues bueno, yo creo que Tajani dice algo con mucho sentido común y además está en un gobierno, el de la señora Meloni, donde se permite hablar sin complejos, porque es parte de lo que es la seña de identidad de ese gobierno. Probablemente es lo que pensamos todos en la Unión Europea. Italia no tiene la capacidad, porque está delegada a la Unión Europea y por lo tanto las relaciones con China no son una cuestión de Italia, sino que son una cuestión de la Unión Europea. Luego, realmente es una voz más de las 27 que hay, donde hay otras posturas y donde hay otras visiones y donde hay otras sensibilidades con respecto a Estados Unidos y cómo podría afectar ese acercamiento con Estados Unidos. Pero, aquí Europa va a llegar un momento donde va a tener que tomar una decisión, porque al final pues se pueden, desgraciadamente, pues a lo mejor se puede llegar a una situación donde sea necesario. No olvidemos que las elecciones norteamericanas son ya en el 2024 y que puede que no, pero podría haber otro inquilino en la Casa Blanca. Si ese inquilino es el que fuera el 45 presidente de los Estados Unidos, el señor Trump probablemente se tensionen las cuestiones con China. Pero de todas formas, si hay poquitas cosas en las que demócratas y republicanos están de acuerdo, es precisamente en ese endurecimiento y mantener esa mano dura con China y con las empresas chinas. O sea, eso tampoco tenemos que perderlo de vista. Vimos a Nancy Pelosi cogiendo ese avión, apareciendo por Taiwán. Hemos visto esos guiños de Joe Biden también con respecto a Taiwán, con respecto también a otras cuestiones, incluso descalificaciones personales que ha llegado a hacer el propio presidente Biden, ¿no? Entonces, en la opinión pública interna norteamericana parece que da réditos esa posición dura con China. Ahí la Unión Europea pues tiene que ver su capacidad, porque la Unión Europea tiene una dependencia muy importante con respecto a China y que cualquier situación de bloqueo, cualquier situación de tensión con China llevaría a una inflación galopante. Si nos parece mucho una inflación que se ha generado con respecto a Rusia, sería casi anecdótica comparada con la que podría resultar de una situación tensa con China. Y eso es algo que ningún europeo, empezando por mí mismo, y estoy seguro que el profesor Pitarch queremos, y además el profesor Pitarch conoce muy bien China porque ha hecho proyectos en China y ha desarrollado su carrera profesional en China. Creo que coincide y está alineado conmigo cuando piensa que la Unión Europea tiene que ser enormemente astuta y jugar de forma muy inteligente sus cartas con China y saber estar y mantener a China completamente abierta en lo comercial con la Unión Europea y al mismo tiempo pues no pisarle un juanete a los Estados Unidos, ¿no? Bueno, el problema muchas veces... Perdón, Diego. No, el problema, fíjate, yo creo que va un poco en lo que comentaba antes Pepe, el posicionamiento de la Unión Europea. Es que en los últimos años, efectivamente, ha sido uno de los grandes problemas que tiene la Unión Europea, es que no termina de posicionarse, está como bailando un poquito a ver quién le sigue el ritmo, ¿no? O a quién le tiene que seguir el ritmo, mejor dicho, porque no marca el paso. Y comentaba antes José Manuel Viñals, efectivamente, que bueno, pues hace un tiempo sí que teníamos cierta independencia, ¿verdad?, para tomar ese tipo de decisiones, pero hoy es que igual tenemos que agilizar, que es una de las características que tiene el gobierno italiano ahora mismo. Deberíamos de agilizar en cierta medida los procesos internos dentro de la Unión Europea para poder tomar decisiones y posicionarnos de una manera mucho más ágil y mucho más, no voy a decir clara, pero sí, también más clara, ¿no? Perdón. No, clara. Perdón, nada, Diego. Una última cuestión. Por cierto, que Meritxell Batet aquí en España ha renunciado ya a su acta de diputada. Enseguida voy con ello. Pero una última cuestión. Corea del Norte apoya militarmente, está dispuesto, dice, a enviar hasta tropas. No sé yo qué sentido tiene esto, pero bueno, han llegado a decir eso.
pero desde luego están enviando materiales para, bueno, para el rearme o para que la maquinaria rusa no se detenga, y también están enviando material militar ya efectivo y necesario para el Kremlin. Dice Estados Unidos, decía Jake Sullivan en la noche de ayer, Corea del Norte lo pagará. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto ni en las mejores películas, en la suerte de amenaza, cuando de pronto alguien te dice, no, lo pagarás, ¿no? Se te queda una cara como, ostras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo veis que puede reaccionar Estados Unidos con un país que es Corea del Norte, que más sanciones y más estrechado el cerco ya no sé si lo puede tener por parte de Estados Unidos? Bueno, a mí en cierta manera me parece un poco una boconada, ¿no? Al fin y al cabo, con todas las oportunidades, por así decirlo, que ha podido tener en un momento determinado Estados Unidos no de sancionar, porque más sanciones, tú lo has dicho, José, ya no hay más sanciones que poner, ¿no? Más sanciones que puede tener y más decir lo pagarán, no sé, a mí me parece que es un poco más la típica, pues, no sé, pelea de calle de sujétame que lo mato, vamos, es que es así. Aguántame un poquito que van a, es que no sé qué quieren hacer ahora mismo. O sea, ¿qué vas a invadir Corea del Norte? No le veo ningún sentido. Sobre todo teniendo en cuenta que es una potencia nuclear también. O sea, que no se puede andar con tonterías. Viñals, misma línea, ¿lo ves parecido? Sí, lo veo. Yo digo, claro, me suscita casi más preguntas, ¿no? Que primero, Rusia realmente puede llegar a depender de Corea del Norte. Punto número uno. Punto número dos, si esa dependencia realmente existe y es importante, a su vez depende del país que está entre medias de Corea del Norte y de Rusia, que es China, a quien no conviene un aumento y una escalada de la tensión en Asia-Pacífico, y menos provocada por terceros. Recordemos que realmente Corea del Norte es una economía muy dependiente de China, ¿no? Luego tenemos que pensar a qué se refiere Sullivan de política internacional. Lo pagará significa o puede significar muchas cosas. Si bien es cierto que si hay alguien que está sancionado y vuelto a sancionar y con unas sanciones exhaustivas, no solo por parte de Estados Unidos, sino por parte de las Naciones Unidas, por parte de la Unión Europea, ¿no? Del Reino Unido, de Australia, de muchos países, es Corea del Norte, ¿no? Entonces, también es verdad que cuando a un país lo pones en una situación donde ya una vuelta de tuerca a nivel de restricciones o de sanciones no tiene ningún efecto, pues realmente está dispuesto a todo, ¿no? Entonces pones una situación donde realmente no le queda otra vía que enfrentarte a ti directamente, porque realmente poco tiene que perder. Entonces bueno, es incontrolable. Recordemos también que la administración demócrata, y en esto difiere del anterior inquilino de la Casa Blanca, pues ha sido contraria en sus planteamientos. Ya lo hizo el presidente Obama, el presidente Biden ha continuado en contra del régimen de Pyongyang. Sin embargo, el presidente Trump fue el presidente norteamericano que estrechó la mano y se acercó al paralelo y puso pie en Corea del Norte, ¿no? Entonces también, desde el punto de vista de lectura interna norteamericana, tienes también un juego interno que debe leerse en clave interna desde la opinión pública norteamericana y lo que significa, ¿no? Y bueno, yo creo que también se están sacando un poco las cuestiones, se están sacando un poco de contexto, porque a nadie se le escapa de que Corea del Norte no es un país que en lo tecnológico sea puntero, ni tampoco que tenga armas de nueva generación punteras. Sí que es verdad que tiene en temas balísticos y energía nuclear está muy desarrollada, pero creo que Rusia supera con creces, sí, no va a tener Rusia. Se habla de que no tiene que envidiarle a Estados Unidos. Parece complejo que le vaya a tener envidia a Corea del Norte, desde luego. Por eso digo que también no sé hasta qué punto esto se ha magnificado por la prensa
y hasta qué punto pues, Bueno, no. se está utilizando en clave de política interna norteamericana, ¿no? Dejen de echarle la culpa a la prensa, José María, no me diga esto, que empieza usted y termina Christine Lagarde del BCE diciendo que nosotros quebramos bancos. No me diga eso. Yo lo pregunto porque si sale todo un Jake Sullivan desde el Departamento de Estado a decir pagará caro el precio de su colaboración con Rusia, pues se te queda un poco, insisto, cara de película de espías, no porque surgen esas preguntas que estás haciendo, José María, que es, oye, Rusia tiene esa necesidad, realmente le aporta tanto, y además, ¿qué va a sancionarle a Corea del Norte? ¿Qué le vas a quitar? Quiero decirte, ladrillos de allí, porque no tienes mucho más ya donde... Pero fíjate, más que un mensaje a Corea del Norte, yo creo que es un mensaje en clave de política interna, porque la anterior administración republicana se posicionó rompiendo todo lo que había sido la política tradicional con respecto a Corea del Norte, y ahora Corea del Norte se ponía encima de la mesa. Han tenido su desfile anual de la celebración de la victoria hace unas semanas y por lo tanto ha vuelto a ser portada en los periódicos, y entonces pues James Sullivan posiblemente ni siquiera pensando en Corea del Norte pues haya hecho ese comentario en clave de política interna norteamericana, que debe ser la lección. Un poco, muchas veces tomamos declaraciones de líderes norteamericanos porque tienen esa clave mundial, porque son líderes mundiales, ¿no? Como que son palabras que se dicen al mundo, cuando en realidad ellos le deben su puesto, le deben su posición a lo que son los votantes norteamericanos, y por lo tanto muchas de estas declaraciones se hacen en clave interna norteamericana, y cuando se llevan a un contexto más geopolítico o más internacional, pues realmente carecen de sentido. Porque decir eso a Corea del Norte no le va a asustar. No creo yo que el líder de Corea del Norte haya dormido mal esta noche porque eso le van a ir a eso. No creo yo que lo haya pasado. No sé ni si le ha llegado la declaración. Debo decir que Corea del Norte en su palmarés tiene, yo creo que es el único país, y aquí Diego sabe más de historia militar por su pasado además militar que yo, pero que tiene en su palmarés que llegó a rendir una división entera norteamericana con la ofensiva de cuando capturó la península de Corea en el primer año de la guerra. Y luego capturó otra división de las Naciones Unidas al mando de un general de división, y capturó al general de división norteamericano primero y luego al general de división holandés con todo su Estado Mayor. La Alemania de 1944 no llegó ni siquiera en las Ardenas ni siquiera a tener, a rendir mucho menos, pero era a tener una brigada. Que es lo que hacían Bastoña. Las incursiones occidentales por la zona no han salido bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver, pero tenemos, tú fíjate, que este la paga con Sullivan la paga con Corea del Norte, que bueno, que ni le va ni le viene a Corea del Norte, probablemente porque esté más pensando en los votos de Kansas para 1900, para las próximas elecciones, que en otra cosa. Pero tenemos en Asia-Pacífico, tenemos a Japón, por un lado, que le está dando una cal y una arena a China. Tenemos las elecciones en Taiwán, que puede haber un gobierno que realmente se ponga de proa a China y ponga una situación muy, muy complicada a Estados Unidos. Tenemos a los AUKUS dando vueltas y por allí, por las flotas y a toda la parte de Corea del Sur. José María, lo que se me va es el tiempo, se me va que se me escapa. No, te quiero decir, y Sullivan la paga con Corea del Norte. ¿Qué quiere que le diga? Ya le digo que... Bueno, deja de ser anecdótico. Yo no sé si lo hizo interno o no lo hizo interno, pero no ha vuelto a salir. Desde ayer por la tarde no se le ve. José María Viñals, Diego Pitarch, máster de Relaciones Internacionales IEB, director y profesor. Gracias a los dos. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Terminamos ya nosotros, llegamos desde Conexión Vilar, recordándoles que la socialista Meritxell Batet ha anunciado ya la renuncia a su escaño y deja además la primera línea de la política 19 años después como diputada, ministra, presidenta del Congreso. De hecho, debía dejar la presidencia del Congreso, no tenía por qué renunciar también al acta de diputada, lo ha hecho, dice que se va con el orgullo de haber servido a un proyecto colectivo que busca por encima de todo mejorar la vida de las personas y transformar la sociedad. Un minuto y regresa Marta Vilar aquí en Negocios Televisión. Hasta ahora.